Supercrack Estrella presenta el triángulo de Falkirk, el corredor alienígena donde se abrirá el pozo del abismo, el poltergeist del cementerio de Greyfriars, y los ovnis están detrás de algo mucho más grande que está por ocurrir. ¿Sabías que la capital de Escocia es una de las ciudades en la que más fenómenos paranormales se registran? Existen infinidad de leyendas de Edimburgo, pero muchas de ellas se basan en sucesos reales que no se pueden explicar. Son los fenómenos poltergeist, la creación de demonios extraterrestres. Hay una conexión entre los fantasmas y los ovnis. Misterioso resplandor en el cielo de Escocia. ¿Ovnis? El raro fenómeno abrió el debate en redes sobre si se trataba de un objeto no identificado, un portal a otra dimensión o un simple efecto lumínico natural. Vecinos pensaron que podrían haber visto un ovni al ver una misteriosa luz brillante en el cielo. Otros compararon la extraña apariencia con un portal a otra dimensión. El evento fue captado por residentes en Escocia, con avistamientos reportados desde Edimburgo hasta Angus. Un residente de Edimburgo exige información sobre ovnis tras presenciar misteriosas esferas plateadas. Las esferas vistas en el 2024 en Estados Unidos es algo que se repite a lo largo de historia por todo el mundo, llamadas en ocasiones drones que aparecen y desaparecen como por arte de magia. Muchos aeropuertos del mundo se cerraron por estas esferas. Parece que un gran evento relacionado con estas esferas está por ocurrir, y Escocia podría abrir ese pozo del abismo por donde saldrán las esferas. Un residente de Edimburgo está pidiendo una audiencia parlamentaria formal sobre fenómenos aéreos no identificados, FANIS, a menudo denominados ovnis, después de presenciar y documentar múltiples objetos esféricos plateados que muestran características extraordinarias sobre el área de Seattle. El avistamiento, que ocurrió el sábado 15 aproximadamente a las 11:33 am, llevó al testigo a proporcionar evidencia fotográfica y de video a los miembros del Parlamento escocés, MSPS, y a los medios locales. Lewis Thornhill, residente de Edimburgo, describe la experiencia como un cambio de vida. Según el señor Thornhill, las silenciosas y reflectantes esferas plateadas flotaban con fluidez sobre el horizonte de Seattle. Eran perfectamente esféricas y permanecieron completamente inmóviles durante un período considerable, afirma Lewis. Luego se transformaron, convirtiéndose en luz pura antes de volverse completamente invisibles o despegarse a velocidades que ningún dron conocido podría alcanzar. El señor Thornhill capturó imágenes fotográficas y vídeos nítidos de los objetos, que se compartieron con los MSP, y ahora se están haciendo públicos para apoyar el pedido de mayor transparencia. Las imágenes hablan por sí solas. No era un dron, ni un avión, ni un globo. Este avistamiento se suma a un número creciente de informes de FANIS en todo el mundo, incluyendo revelaciones y debates recientes en organismos gubernamentales de Estados Unidos. El experto en PNL cree que es hora de que el Parlamento escocés aborde seriamente estos fenómenos. Las implicaciones de estos objetos no identificados que sobrevuelan nuestro espacio aéreo son profundas, afirma Thornhill. Plantea serias preguntas sobre la seguridad nacional, la seguridad del tráfico aéreo y qué está exactamente operando en nuestros cielos. Necesitamos una audiencia pública donde se puedan presentar pruebas, los expertos puedan testificar y el público escocés finalmente pueda obtener respuestas. Lewis ha escrito formalmente a los parlamentarios escoceses, MSP, instándolos a iniciar una investigación parlamentaria sobre los FANIS. El testigo espera que compartir esta evidencia públicamente anime a otros testigos a presentarse y presionar a los funcionarios electos para que actúen. Mientras el mundo exige respuestas, es hora de que la voz de Escocia se escuche en la mesa global en la mayor revelación de nuestro tiempo. La zona situada entre Stirling, las afueras de Edimburgo y la ciudad de Falkirk, al oeste, es bien conocida en el ambiente ufológico como el Triángulo de Falkirk, una franja que ha sido testigo de más del 50% de los avistamientos e incidentes ovni recogidos en todo el país en la última década. Está claro que el porcentaje es increíble, pero todavía hay cifras más desmesuradas, como los 2000 avistamientos que habrían tenido lugar en la pequeña villa de Bonnybridge, situada casi en el epicentro de ese imaginario triángulo. De esta forma, un pueblo con apenas 5000 habitantes se habría convertido en un verdadero centro ovni, y su fama a principios de los 90 recorrió todo el mundo. ¿Por qué un lugar tan aparentemente tranquilo y apacible como Bonnybridge concentra tal cantidad de casos, en apenas unos pocos años?
No hay respuesta clara para esto, pero se sabe que entre 1992 y 1996, las oleadas de avistamientos fueron constantes tanto en este pequeño pueblo como en toda la zona de West Lothians, donde se incluye el famoso Triángulo de Falkirk, también conocido como Triángulo de Bonnybridge, por ser esta pequeña población la más importante dentro de la historia ufológica de la zona. Fueron años de intenso debate entre escépticos y ufólogos, que acabaron convirtiendo a Bonnybridge en el centro de atención de una batalla difícil de solucionar. El abanderado del movimiento Bonnybridge fue nada menos que un concejal de la población, Billy Buchanan, quien defendió desde el primer momento lo que sus vecinos habían visto, llegando a organizar incluso algunos congresos ufológicos en la propia villa, para tratar de encontrar solución al problema. La participación tan activa de un representante político, a una pequeña escala, sorprendió a muchos, y llenó de suspicacias a otros tantos, que estaban seguros de que Buchanan solo apoyaba toda esa sarta de mentiras para conseguir publicidad y buen nombre para su ciudad. Sea como fuere, lo que está claro es que muchos incidentes ocurrieron en esta pequeña población escocesa desde principios de 1992. Parece ser que todo comenzó cuando James Walker, un vecino de la zona, conducía por la carretera cercana al pueblo cuando de pronto, observó delante de él como en el cielo, una formación de estrellas con forma de cruz se movía rápidamente en dirección contraria a la suya. Sorprendido, paró el coche y miró hacia atrás. Sin embargo, lo que antes era una cruz ahora tenía forma de triángulo, aunque Walker se dio cuenta de que eran exactamente las mismas luces que había visto pasar hacía tan solo un segundo. Impactado por aquello, decidió contárselo a sus allegados, algunos de los cuales pensaron que habría visto otra cosa, o directamente, que estaba mintiendo. Sin embargo, fue el primero de muchos avistamientos en aquel 1992 en Bonnybridge, más de 200, según el propio concejal Buchanan. Tal vez el más impactante de ellos tuvo lugar en marzo de ese año, teniendo como protagonistas a la familia Sloughead. Caminando por las afueras del pueblo, cuando ya casi había anochecido del todo, los Sloughead volvían a casa cuando un extraño círculo de luz en el cielo llamó la atención de Steven, el padre. Señalando al resto de la familia lo que había visto, los Sloughead comprobaron cómo aquel objeto no identificado tomaba tierra relativamente cerca de ellos. De hecho, varias esferas de luz azul salieron a su camino, asustándolos de tal manera que empezaron a correr despavoridos hacia casa. Más tarde, Isabella Sloughead, la madre de la familia, aseguraba que antes de salir corriendo pudo ver cómo las puertas de aquel artefacto que acaba de aterrizar cerca de ellos se abrían y un zumbido terrible parecía salir de dentro de la misma. Su hija Carol aseguró haber sido cegada por un fogonazo de luz justo antes de echar a correr, como si alguien les hubiera hecho una foto con un flash muy potente. Los Sloughead llegaron a casa corriendo y corroboraron que las luces todavía podían verse incluso desde allí. Por supuesto, no fueron los únicos en presenciar aquello, ya que muchos otros vecinos de Bonnybridge fueron testigos del insólito incidente, aunque eso sí, no desde tan cerca. Los avistamientos continuarían a lo largo de todo ese año 1992, con todo tipo de testimonios, desde los ya famosos triángulos negros hasta bolas de luz muy brillantes que se perdían entre las nubes. Para finales de 1992, el propio concejal Buchanan decidió tomar cartas en el asunto, ante la gravedad que estaban tomando los hechos, y aseguró que iba a hacer todo lo posible por aclarar aquella situación como fuera. Los ovnis, era la pasión secreta del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. La afición la heredó de su querido tío, Lord Mountbatten. Este escribió un informe oficial sobre un supuesto extraterrestre en una nave espacial plateada que aterrizaba en una de sus propiedades. Además, The Sun revela que el recién fallecido príncipe pasó el verano de 2019 leyendo The Alt Perspective, un libro que revela la historia interna del incidente del bosque de Rendlesham en Gran Bretaña. Bonnybridge es una pequeña población escocesa que se encuentra justo en medio del llamado Triángulo de Falkirk. Sus vértices imaginarios son las poblaciones de Stirling, Cumbernauld y Falkirk. Es una región con mucha historia y leyendas. En 1298, William Wallace fue derrotado por el rey de Inglaterra en la famosa batalla de Falkirk. En el castillo de Stirling se supone que residen varios fantasmas, incluido uno español. En la actualidad, el Triángulo de Falkirk es una de las zonas con más reportes de avistamientos ovni del mundo. Comprende unas 20 millas cuadradas y una población de unos 165.000 habitantes, de los cuales más de 60.000 afirman haber tenido algún avistamiento o creen firmemente en ellos. Y este número va en aumento.
Cada semana se reportan nuevos casos, llegando a contabilizarse unos 300 avistamientos anuales y otros fenómenos inexplicables. Algunos de los vecinos más incrédulos también han acabado viendo cosas increíbles. También debemos tener en cuenta que Bondi Bridge se encuentra entre los aeropuertos de Glasgow y Edimburgo, además de tener cerca otros pequeños aeropuertos, por lo que los lugareños están acostumbrados a ver todo tipo de aviones comerciales y militares, y saben diferenciarlos de otros objetos extraños. Además de avistamientos ovni, también ha habido casos de círculos inexplicables en las cosechas o abducciones. El concejal William Buchanan y los avistamientos ovni. William Buchanan lleva más de 30 años como concejal del ayuntamiento de Falkirk, defendiendo la sinceridad y credibilidad de las experiencias de sus conciudadanos. En 1992, un amigo le explicó un increíble avistamiento que había sufrido mientras conducía su coche. Billy, como le gusta al concejal que le llamen, publicó un anuncio en el diario para ver si alguien más había visto lo mismo que su amigo. No daba crédito al gran número de respuestas que recibió respecto a ese caso y otros similares. Oficialmente, este hecho representó el inicio del Triángulo de Falkirk. Muchos ufólogos y otro tipo de expertos de todo el mundo han visitado el Triángulo de Falkirk para investigar qué está pasando. Se han barajado distintas teorías, desde una puerta interdimensional a que realmente los extraterrestres nos visitan. Pero la que el concejal defiende como más plausible, es el viaje en el tiempo. Según esta teoría, los objetos no identificados somos nosotros mismos que nos visitamos desde el futuro. Varios testigos afirman haber visto emerger ovnis de una teórica base ubicada bajo el mar. En cualquier caso, Billy afirma que todavía no se ha encontrado una respuesta definitiva, y que debemos estar abiertos a cualquier hipótesis. Un paracaídas, al igual que nuestra mente, solo funciona si está abierto, sentencia. El Triángulo de Falkirk, el corredor alienígena de Escocia y el aterrador caso de abducción en 1992. Bondi Bridge, un pequeño pueblo en Escocia, se ha convertido en un epicentro de avistamientos de ovnis, con más de 300 reportes anuales que lo posicionan por encima de lugares emblemáticos como el Área 51 y Roswell. Ubicado en el enigmático Triángulo de Falkirk, esta zona ha sido escenario de múltiples encuentros con lo desconocido, incluyendo el inquietante caso de Gary Wood y Colin Wright en 1992. Mientras en Noruega se quemaban iglesias y en España desaparecían personas, en Escocia ocurría esto. Ambos amigos, quienes trabajaban como repartidores de equipos de televisión por satélite, afirmaron haber sido abducidos por extraterrestres mientras conducían cerca de Tarbrax, South Lanarkshire. La noche del suceso, alrededor de las 10, divisaron un objeto negro en el cielo, sin luces visibles, de unos 30 pies de ancho y dividido en 3 secciones. De repente, perdieron el conocimiento durante unos segundos y, al despertar, su auto había girado en dirección contraria. Sin embargo, al revisar la hora, se percataron de que había transcurrido una hora entera. El incidente, conocido como A70, llegó a la oficina de ovnis del Ministerio de Defensa del Reino Unido en 1996. En un informe de 2 páginas titulado Avistamiento aéreo inexplicable, el gobierno documentó el testimonio de Gary, quien en ese momento tenía 33 años y trabajaba como técnico de ambulancia en Edimburgo. Según reveló bajo hipnosis, Gary recordó haber sido llevado a una sala donde se encontró con seres de aproximadamente 1,80 metros de altura, piel blanca grisácea, ojos oscuros y una complexión extremadamente delgada con pliegues en la piel. Eran como pequeños hombres moviéndose, haciéndome algo. Solo podía mirar hacia arriba, relató en 1996. De repente, una criatura más alta se acercó. Tenía 4 dedos muy largos y sus brazos eran similares a los nuestros. Días después del suceso, tanto Gary como Colin descubrieron cicatrices en sus cuerpos que antes no estaban allí, lo que aumentó la inquietud en torno al caso. Sin embargo, sus esposas y compañeros de trabajo se mostraron escépticos ante su testimonio. El Triángulo de Falkirk sigue siendo un punto caliente de actividad ovni en el Reino Unido. Los testigos han descrito desde luces extrañas hasta naves triangulares flotando en el cielo. Si bien algunos atribuyen estos eventos a pruebas militares secretas, otros creen que la región podría estar conectada con fenómenos extraterrestres. Sea cual sea la explicación, el misterio de Bondi Bridge y sus alrededores sigue vigente, alimentando el debate entre creyentes y escépticos sobre la presencia de vida más allá de la Tierra. La leyenda de Bloody Mackenzie es una de las historias más contadas e impactantes en las visitas guiadas por la capital de Escocia y una de las razones por las cuales el cementerio de Greyfriars es
un lugar especial: el fantasma de Mackenzie. El cementerio de Greyfriars, en el corazón de Edimburgo, es para los expertos en parapsicología, uno de los lugares con más actividad paranormal del mundo. En parte, se debe a la presencia del fantasma de George Mackenzie y de lo acontecido en este lugar en el último cuarto del siglo XVII. Durante este periodo, por orden del rey Carlos II, se persiguió de forma implacable a los presbiterianos covenanters que se oponían al anglicanismo. George Mackenzie fue el brazo ejecutor del rey en Escocia. El mausoleo negro de Mackenzie alberga un poderoso poltergeist que se dice fue la inspiración para Peeves. Mi amigo, Internet, te dirá que esta es la casa de Peeves, el fantasma que siembra el caos en Hogwarts. ¿Por qué? Está cerca del colegio que los fans declararon la inspiración para Hogwarts y contiene un poderoso poltergeist. Te contaré su historia y tú podrás decidir. Este es el mausoleo de Lord Advocate. George Louis D. Mackenzie fue juez y se jactó de no haber perdido nunca un caso para el rey. Merezco una estatua que cabalgue detrás del rey Carlos II en la plaza del Parlamento. Supervisó algunos juicios de brujas en Edimburgo y sus alrededores. Siendo un tanto cínico respecto a la realidad de la connivencia con el diablo, desaconsejó los casos, pero luego cambió de postura. En 1679, Mackenzie organizó un holocausto en el que se exterminó a miles de pactantes, ahora conocido como el tiempo de la matanza. El pactismo era una variante del cristianismo que creía que Dios era su jefe y el rey su igual. El rey pensó que Dios era su hermano. La sensatez de Mackenzie y su devoción hacia el rey le valieron un ascenso a jefe de todas las leyes en Escocia, pero al final resultaron ser su perdición. Durante la incruenta invasión del príncipe Guillermo de Orange desde los Países Bajos en 1688, Mackenzie mostró una lealtad demasiado ostentosa al rey depuesto, por lo que tuvo que retirarse a la tranquila Oxford, en Inglaterra. O se le escapaba la cabeza. El nuevo régimen protestante de Guillermo de Orange y la reina María fue muy beneficioso para Gran Bretaña. En pocos años nos dieron libertad de prensa y una declaración de derechos, se relajaron con la religión escocesa y no sintieron la necesidad de demostrar su piedad mediante la quema de brujas. Se han reportado alrededor de 500 informes de actividad paranormal en torno al lugar de enterramiento de George Mackenzie y también en la región de la antigua prisión de los Covenanters, hoy parte del cementerio. Se dice que Mackenzie disfrutaba torturando a los presbiterianos encarcelados y que todo el sufrimiento acumulado en este lugar hace que las almas de los condenados sigan vagando en Greyfriars desde hace casi 350 años. Más todavía cuando los restos de su propio torturador se encuentran solo a unos metros de donde se cometieron todas estas atrocidades. Según los expertos, esta confrontación de energías entre verdugo y víctimas provoca los fenómenos paranormales que se siguen produciendo hoy aquí. Muchos turistas que visitaron Greyfriars aseguran haber sufrido agresiones inexplicables de supuestos entes invisibles. También los vecinos de las casas colindantes al cementerio han informado de fenómenos paranormales en sus hogares. Hay mucho respeto con este asunto y la Universidad de Edimburgo es una de las pocas a nivel mundial que cuenta con un departamento de parapsicología que estudia estos casos. Casos que resultan inexplicables para la ciencia. Este lugar de descanso para los difuntos es hoy en día un parque abierto al público donde se puede pasear entre lápidas centenarias en un ambiente de romántica decadencia. El cementerio tiene mucha simbología y muchas cosas que contar al visitante curioso. Desde la tierna historia de Bobby, el famoso perro que pasó años junto a la lápida de su dueño, hasta la leyenda de Bloody Mackenzie, pasando por los robos de cadáveres para investigaciones en los comienzos de la medicina. Además, Greyfriars es el lugar de reposo eterno de figuras destacadas en la historia como James Sutton, padre de la geología moderna, o George Buchanan, importante historiador y lingüista. En 1692, en la historia En la sombra de J.K. Rowling, el mundo mágico occidental, cansado de la persecución y el asesinato, acordó y firmó el Estatuto Internacional del Secreto. Los verdaderos magos y brujas se escondieron. Sin nada que los entusiasmara, las quemas de brujas muggles cesaron. Rowling entrelaza cuidadosamente la historia del mundo mágico con el nuestro. Un Lord Advocate tiene un estatus colosal en Escocia, así que cuando Mackenzie murió, fue rescatado. Con su techo abovedado, tiene la tumba más hermosa del cementerio de la iglesia, pero algunos consideran repugnante que esté enterrado a las puertas de la prisión de los Covenanters, donde causó tanta miseria.
Así que, en venganza, generaciones de alumnos de la escuela de Josh Heriotz lo han atormentado. Visitaban el cementerio durante la hora del almuerzo, corrían hasta la puerta, la golpeaban y gritaban la rima: «Maldito Mackenzie, sal si te atreves. Levanta el cuello y abre la boca». Entonces salió corriendo riendo. Él permaneció impasible. Sin embargo, la noche antes de mi primer tour de Harry Potter, estaba de bajón y ensayando. Al cerrar la puerta, cayó una piedra dentro, así que me alegro mucho de poder hacerlo a la luz del día. El punto de inflexión llegó en 1999. Cuenta la historia que, una noche tormentosa, un hombre sin hogar que buscaba refugio se encontró fuera del mausoleo negro y, al no ver ningún otro lugar a donde ir, rompió la sencilla cerradura de la puerta y entró. Allí encontró ataúdes, pertenecientes a algunos familiares de Mackenzie, y supuestamente abrió uno por aburrimiento o curiosidad morbosa. Entonces, de repente, el suelo cedió y cayó en un pozo. El espacio bajo el mausoleo también contenía cadáveres, víctimas de la peste que habían sido arrojadas y cubiertas para una rápida eliminación. A pesar de su antigüedad, debido al sellado, los cuerpos aún se encontraban en estado de descomposición. Es difícil imaginar el terror que sintió al intentar salir de ese agujero, lejos de los brazos esqueléticos y la carne putrefacta de los muertos. Y cuando finalmente emergió, huyó del lugar, atropellando a un hombre que paseaba a su perro, dejándolo aterrorizado. Nuestros periódicos informan que quienes visitan la tumba y la cercana prisión Covenanter suelen acabar con mordeduras y arañazos que aparecen pocos días después. 170 personas han sufrido colapsos, fracturas de dedos y 2 han sido internadas. Es casi como si Mackenzie tuviera una deuda que pagar y los firmantes la desquitaran con los visitantes. Peeves cantaba: «Cuando haya conflictos, cuando haya problemas, llama a Mackenzie, él ganará el doble». Durante décadas, el cementerio de los frailes grises se ha considerado una zona de guerra paranormal, y equipos de rodaje de todo el mundo acuden aquí para realizar documentales. Se considera uno de los lugares más embrujados del mundo, fuera de Hogwarts. Siglos más tarde, en 1999, la Covenanters Prison se convirtió en uno de los lugares más hechizados de Edimburgo. Todo comenzó cuando alguien forzó la puerta del mausoleo de William Mackenzie, un abogado responsable de muchas de las sentencias de muerte de los Covenanters, y desencadenó una serie de eventos paranormales entre los visitantes de Greyfriars. Cortes, heridas inexplicables, mordeduras, desmayos, quemaduras, figuras fantasmagóricas, ruidos espeluznantes. El ayuntamiento de Edimburgo decidió cerrar esa parte del cementerio al público, pero dio permiso a un historiador para que condujera pequeñas visitas guiadas para documentar los sucesos. Así es como algunos tours nocturnos comenzaron a visitar el mausoleo negro y se forjó una de las grandes leyendas de Edimburgo, la del sanguinario Mackenzie, el poltergeist del cementerio de Greyfriars. A lo largo de los años ha atacado, según el historiador, a más de 450 personas. ¿Verdad o mera sugestión? Lo cierto es que el de este poltergeist es uno de los sucesos paranormales mejor documentados de la capital escocesa. En fin, amigos de Supercrack Estrella, para más historias como esta estamos en contacto.